Vamos a buscar en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 20. Juan 20. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Juan 20, versículos 1 al 10. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Amén. Esta lectura es bien, yo encuentro que son las lecturas más, de las más bonitas que uno puede encontrar acerca del Señor en los evangelios, porque nos narra cosas que uno solamente pasa desapercibido, lo lee y todo, bueno, y esto pasó, pero siempre es necesario que veamos algunas cosas ahí que es importante que nosotros las entendamos con respecto a la resurrección del Señor. Fíjense, dice el versículo 1, miren cómo dice el versículo 1. El primer día de la semana, o sea, domingo, no dice que Jesús resucitó domingo, no, que el primer día de la semana, el domingo, llegó María Magdalena, estaba aún oscuro, llegó al sepulcro. Y lo primero que vio fue que la piedra estaba quitada del sepulcro. Esa piedra era una peña grande que ponían los romanos en la puerta de los sepulcros, y en esa peña grande que estaba ahí le ponían el sello del César. Del César era el digamos, como en este tiempo el presidente, y nadie podía quitar esa piedra, porque quitar esa piedra eso significaba no respetar el sello que estaba en esa piedra. Entonces esta mujer llegó primero, y lo primero que vio fue que la piedra estaba quitada. No es que la piedra no estaba allí, no, sino que la piedra estaba quitada de la entrada, porque la orden era que la piedra tenía que estar en la entrada del sepulcro, a donde estaba Jesús adentro. Y la mujer vio que la piedra que tenía que estar en el lugar no estaba. Y miren, los pensamientos de uno cuando suceden cosas así, cosas raras, cosas extrañas. Miren, hermano, la verdad que uno no puede extrañarse
de cosas que pasen en el mundo, pues no puede extrañarse porque son cosas que se tienen que dar. Yo recuerdo cuando en el trabajo donde estaba, este, eh, decían que el antiguo jefe que estaba allí había muerto. Bueno, todo el mundo sabía todo eso. Pero a veces, cuando yo trabajaba en la noche, de allí por las 12, la 1 de la mañana, yo miraba que alguien se metía al cuarto a donde dormía otro compañero. Yo veía que por lo menos la espalda le miraba que se metía y ahí no había nadie. Si usted iba a ver, no había nadie. En el mundo, hermanos, en el mundo en el que estamos suceden cosas bien extrañas. Y uno no puede decir, no, vecino, no existe. Y pues, ¿cómo no? ¿Y por qué no va a existir? Existe Dios, el enemigo se anda moviendo por todas partes, existen los demonios que andan haciendo el trabajo y todo. Entonces son cosas que pueden pasar. Entonces estas mujeres dicen, bueno, vieron la piedra que no estaba allí donde tenía que estar. Y dice en el siguiente versículo, miren, dice en versículo 2, entonces corrió. ¿Quién era esta? María Magdalena. Entonces corrió y se fue donde Simón Pedro, y el otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Ese otro discípulo que menciona ahí era Juan. Era el más joven de los discípulos. Y les dijo a los dos, a Pedro y a Juan, les dijo a los dos, se han llevado del sepulcro al Señor. Mirá, trasladaron el cuerpo del Señor. Se lo acaban de llevar, se lo llevaron, porque yo he ido a ver y Él no está allí. Él no está allí. Así como hace en los cementerios. Mire, vamos a quitar este muerto y aquí lo vamos a pasar a otra parte, porque aquí vamos a vender esto y lo vamos a pasar para allá. Así. Entonces ella dijo, miren, se llevaron al Señor. Ella no vio qué es lo que pasó, pero dijo ella, se lo llevaron. Es lo primero que ella pensó, se llevaron al cuerpo del Señor y a saber dónde lo han puesto. Esa es la primera impresión cuando sucede algo. Pero dice más, mire cómo dice. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. No le creyeron a la mujer. No le creyeron a la mujer. Y dice, y salieron los dos al sepulcro. Dice el versículo 4, miren, el 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Pues sí, Juan estaba más joven que Pedro. Entonces Juan corrió más rápido, más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajando a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Bien, vamos a leer también el 6 y el 7 para que entendamos bien esto. Versículo 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él. Mire, una cosa vamos a entender aquí. Primero llegó Juan, el discípulo amado del Señor. Él estaba más joven, tenía más fuerza, más energía, llegó primero al sepulcro. Pero dice que después llegó ¿quién? Pedro. Llegó. Lo importante era que llegaran allá. Eso, hermanos, nos habla de la, voy a decir así, de la supuesta competencia que a veces
a veces se hacen, hermano, entre los ministerios, entre los pastores y todo eso. No, yo tengo más gente, no, que yo aquí, que yo puedo más de la Biblia, que yo puedo aquí, vos no podés, yo sí puedo y todo. Mire, todo el montón de locuras que tienen un montón de pastores e iglesias en todo el mundo, hermano, eso pasa en todo el mundo. Pero aquí dice, el Señor dejó escrito esto para que veamos, dice, Juan corrió más rápido. Pero fíjate que no vemos a Pedro diciéndole, hey, mira, espérate, lleguemos juntos, hombre. Lleguemos juntos. ¿Por qué te la picaste? Que sos más joven que mí y que tenemos... O sea, no hicieron pleito por aquello. Sino que aquel corre más rápido. Ahí lo dejó. Lo dejó, que fuera más rápido y llegara más rápido. De todas maneras, Pedro ya sabía que siempre iba a llegar él al lugar. No había ningún problema. Entonces, yo siempre les digo a los hermanos, a los pastores, cuando me tengo que platicar, que miren, entre los pastores, entre los ministros, no tiene que haber competencias, porque todos tenemos lo nuestro. Dios le dio a cada uno lo que Dios quiso darle. No podemos, celebremos y glorifiquemos a Dios por lo que otro tiene, pero no enojarnos por lo que aquel tiene. Entonces Pedro lo dejó. Ay, está bueno, ya voy a llegar yo. Y cabal, ya aquel llegó primero, aquel vio. Pero después dice que llegó Pedro. Dice el versículo 6, luego llegó Simón Pedro detrás de él. Imagínense, Pedro llegó detrás ¿de quién? De Juan. Llegó detrás de Juan. ¿Y a quién puso el Señor como apóstol enviado a predicar a los judíos? A Pedro. ¿Quién fue el primero que dio el primer mensaje a la multitud? Pedro. Pero al sepulcro llegó primero Juan. O sea, eso lo que el Señor está diciendo es, miren, si cada quien va a recibir lo de Dios, lo que Dios quiere darles. Cada quien. Ustedes no pueden estar en competencia, no pueden estar peleando por lo que tienen o diciendo que yo tengo más, que yo soy mejor y todo eso. No. Dice que llegó Simón Pedro tras él en el 6 y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Vio los lienzos puestos allí. Y el sudario. Vaya, los lienzos eran con lo que envolvían. Como que lo enrollaron. Sí, como que, algo así. Al muerto. Porque al muerto solamente le ponían ese lienzo y lo dejaban allí en el sepulcro. Lo dejaban ahí. Pero dice, miren, yo quiero que noten esto. Dice, vio en el 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, dice que no estaba puesto con los lienzos, sino que estaba enrollado en un lugar aparte. Miren, uno tiene que ser curioso. ¿Quién hizo eso? Imagínense, aquí está Jesús. Tenía los lienzos, sábanas. Pero dice que cuando llegaron ellos, los lienzos estaban allí, pero ya sin el cuerpo. Pero dice que el sudario es lo que se ponía en la cabeza. El sudario dice que no estaba junto a los lienzos, sino que estaba en un lugar aparte, enrolladitos. ¿Quién hizo eso? Imagínate. Que Jesús, dice que Jesús fue resucitado con el poder del Padre, con el Espíritu del Padre. El cuerpo de Jesús fue resucitado. A Lázaro, cuando Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera, dice que Lázaro salió.
A menos que haya sido una forma, que lo enrollaran de una forma como momificado, como momia, una pierna y otra pierna aparte, enrollado, y esto así para arriba. Pero dice que Lázaro salió. Y después dijo Jesús, desátenlo. O sea, quítenle esos lienzos, quítenselos. Y ahora, más o menos así era así eran los muertos. Entonces, pero Jesús salió de la tumba, pero salió sin los lienzos. O sea que ahí se desató. Adentro se desató. O sea que él no hubo nada que le dijera, vení aquí, te voy a quitar, aquí afuera te voy a quitar los lienzos. No, dice en un versículo, no me acuerdo si en hebreo o romano, dice que sueltos los dolores de la muerte. Los lienzos, eso significaba que estaba a merced de la muerte. Pero dice de que fueron sueltos los dolores de la muerte, fue liberado. Ahora, quizás eso no sea tan importante, hermano. ¿Quién desató al Señor? ¿Quién le quitó los lienzos? Pudo haber sido él solo, pudo haber sido los ángeles, porque había unos ángeles ahí, puede haber sido el Padre, pudo haber sido, bueno, quien quiera que pudo ser. Pero el asunto es que a Jesús, cuando salió del sepulcro, no lo vieron con los lienzos. No lo vieron con los lienzos, ni lo vieron con el sudario que él llevaba. No lo vieron así. Porque eso ahí lo dejó. Los lienzos estaban, imagínense que lo ponían, pónganse en una gran piedra. Aquí ponían el cadáver. Y cuando llegaron estos y vieron, los lienzos ahí estaban. Y que digo yo que Ahí está. quizás eso era parte de la muerte y él ya Por eso, tenía vida, no tenía nada que ver con eso. Por eso dice el versículo, suelto los dolores de la muerte. Suelto, porque estaba atado. Pasó así unas horas, 72 horas. Pero el cuerpo físico de él, 3 días, porque al cuarto día ya empezaban a descomponerse. Y Jesús solo pasó 3 días. El cuerpo de Jesús solo pasó 3 días. Entonces, él sale sin necesidad de sudario, sin necesidad de lienzos, desatado totalmente, así como él era, salió del sepulcro. Claro, llegaron los ángeles a abrir el sepulcro, a mover la piedra. Y no es que los ángeles se pusieron a ver si la podemos mover. No, la movieron. Con un ademán, con un ángel que agarraba la piedra, ya la quitaba. Todo eso, porque eso es lo que estaba escrito. Pero miren, a mí me llama la atención esto, miren. Dice en el versículo 7, y el sudario. ¿Se acuerdan cuál es el sudario? El que llevaba sobre la cabeza. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Miren, antes de eso, ¿para qué servía un sudario? La misma palabra. Para sudar. Porque con eso se secaban el sudor. O sea, Jesús era hombre, totalmente hombre, humano. Tenía de Dios una naturaleza, pero él, como hombre, era totalmente hombre. Él sentía hambre, él sentía sed y él sudaba. Y el sudor, oigan bien esto, el sudor era algo que era parte de la maldición que el Señor habló sobre la tierra y sobre el hombre. Dice, ¿cómo es que dice el versículo? Con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida. Entonces el Señor también se hizo cargo de todo eso. Aquella maldición que cayó allá
El Señor también la asumió. Pero cuando, esto es lo bonito, pero cuando resucitó, ya no necesitaba ningún sudario, porque ya no iba a ser como un hombre cualquiera, ya iba a estar glorificado, totalmente glorificado. ¿Y por qué? Porque al salir de la tumba, al salir del sepulcro, él se fue a presentar ante el Padre su sacrificio para que fuera aplicado en favor de todos los que estamos aquí, todos nosotros, todo el mundo, todo aquel el que quisiera. Entonces quería aclarar eso también del sudario. Y dice, siempre en el 6, el 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Por qué? Fíjese que aquí estaba el cuerpo de Jesús, fue desatado por el Espíritu de vida del Señor, y pues sí, a él lo sepultaron con el sudario. Él llevaba su sudario, según lo que vemos ahí, llevaba los lienzos, pero a mí me llama la atención que dice la Biblia que los lienzos estaban puestos ahí donde Jesús estaba, pero el sudario no estaba allí. El sudario estaba en un lugar aparte, nada que ver con esto, estaba en un lugar aparte. Y dice que estaban enrollados. Otras versiones dicen doblados, o estaban por ahí aparte, pero estaban aparte. ¿Por qué Jesús? Porque eso Jesús lo hizo. Eso Jesús lo hizo. ¿Por qué agarró el sudario, lo enrolló? Lo enrolló. Como a cuidado. Sí, lo enrolló y lo puso en un lugar aparte. ¿Por qué? Entonces, ahí tenemos que ir nosotros a las costumbres de antes, de las costumbres orientales, judías. Y es que cuando una persona comía y después de comer, él dejaba ahí, vaya, digamos que este es el sudario, ve que terminaba de comer y lo dejaba ahí. Eso significa que ya estuvo, ya comió, ya, no hay nada más que hacer. Pero cuando la persona dejaba la servilleta, el mantel, la manta, dobladita o enrolladita así a la par de su comida, eso significaba que él no había terminado. Significaba que él todavía no había terminado, que no le tocaran nada, porque él, si se levantó, pero iba a volver. ¿Ustedes creen que Jesús ya terminó su obra? Porque se fue. No, él va a volver. Él va a volver. Y ese sudario doblado o enrollado así aparte, porque no quedó en el mismo lugar, entendamos bien eso, no quedó en el mismo lugar con los lienzos, sino que lo dejó aparte. Quiere decir, miren, yo ya vuelvo. Claro, el ya vuelvo del Señor. Sí, así es. Iba a presentarse ante el Padre y él se fue. Algunos, cuando lo vieron resucitado, dice que lo querían abrazar. Y él les dijo, no me toquen, porque aún no he subido a mi Padre. Pues subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Subo. Él subió, pero después dice que lo volvieron a encontrar. Ahí sí, él se dejó abrazar y los abrazó. Entonces, hay una gran enseñanza en eso del sudario y el lienzo. El lienzo es que la muerta ya no tenía nada que hacer con él. Nada. Y el sudario aparte significaba que él todavía no ha terminado. Y es verdad, hermano.
Todavía no ha terminado, porque dice que Él sigue intercediendo por nosotros. Tiene que volver por ¿sí? nosotros. Y tiene que regresar. Cuando regrese, lo del sudario ya va a ser una historia. Esto todavía se está cumpliendo, lo del sudario, porque Él todavía falta que regrese, porque su obra Él todavía no la ha terminado. Terminó la obra de salvación, terminó la obra de morir, de resucitar y todo eso, pero la obra con nosotros, la obra que Él está haciendo con la iglesia, eso todavía no está terminado. Por eso dijo, yo volveré, dijo. Yo volveré. Y cuando Él dijo, yo volveré, claro, hermano, uno siente, mire, ¿cuándo dijo eso? Ya en el año 33 después de Cristo. Y estamos en el año 2023, son 1900, casi 2000 años. Casi 2000 años que Jesús dijo eso. Pero Él va a volver porque todavía no ha terminado. Gloria a Dios.